Bonjour mamis, ¿cómo están? Pues hoy en nuestra cápsula Mompe Tips tenemos un tema súper importante que yo creo que a todas las mamis nos interesa saber a partir de qué edad y qué es lo que debemos de platicar con respecto de la sexualidad con nuestros pequeños. Y bueno, por eso hemos invitado hoy a Tere. Ella es especialista en sexología y es psicóloga, así que nos va a dar tips padrísimos para poderlo llevar a cabo estas pláticas con nuestros pequeños. Muchas gracias, Tere, por aceptar nuestra invitación. Y bueno, quiero empezar justo con a partir de qué edad es importante estar hablando de estos temas de sexualidad a nuestros pequeños. Bien, muchas gracias Lili por invitarme y hacerme parte. ¿A partir de qué edad? Bien, muchas veces recibo preguntas o personas en consulta que me cuestionan como, oye, ¿y si es muy pronto? Y si yo empiezo a dar la información y entonces eso tal vez le empuja o le impulsa a que haga cosas que no. Y entonces algo que siempre hay que tomar en cuenta es, a veces nos complicamos mucho más de lo que la circunstancia o la situación que tenemos amerita. Okay. Entonces, algo importante es, los chiquitos o las infancias nos van a guiar, nos van a empezar a preguntar. Ellos preguntan lo que necesitan, cuando necesitan, hasta donde necesitan. Okay. Muchas veces nos pueden preguntar, por ejemplo, oye, yo sé que yo nací de tu pancita, pero ¿cómo? ¿No? Y entonces de pronto empieza así la gente a sudar frío, no, es que mira, había una vez. No. Entonces, no, se trata de decir lo que es de manera natural y también revisando mucho lo que este pequeño o este chiquito está necesitando y no lo que estoy necesitando yo, porque creo que esa es la principal cuestión, como diferenciar qué está necesitando el pequeño y no salpicarlo como con lo mío. Ok, muy bien. Y entonces, digo, ¿qué sería la edad normal? Entiendo que depende del pequeñito. Puede haber niños, no sé, a los 3, 5 años, 8 años, que nos puedan empezar a preguntar, pero uno como papá, si a él no le interesa saber ese tema, ¿no? O también puede ser que hay niños que no son tan abiertos y que les da cierta pena platicar este tipo de cosas, ¿o no? Sí, bueno, si hablamos de diversidad, nos encontraremos con familias, con maternajes, paternajes y con infancias abismalmente distintas unas de otras. Pero algo muy importante es, perdón, no se trata como de algunas personas nacieron y les da como un poquito de pena y todo eso. El tema del pudor y de lo abiertos o no tan abiertos, o de la facilidad para expresar o no las inquietudes que los chiquitos tengan, es algo que se aprende, es algo que ellos observan en casa. Ese es un rubro muy importante porque es la esencia de la educación en las sexualidades. Es no tanto lo que yo le digo, sino lo que ellos observan todo el tiempo. Ellos me pueden preguntar sobre una cosa, pero si ellos observan que es un tema tenso o que es un tema incómodo, seguramente dejarán de hacerlo. O seguramente entenderán que hay algo extraño, algo que no se pronuncia o algo que es mejor silenciarlo. ¿Y cuál es la edad? Tenemos que partir de somos seres sexuados y entonces la sexualidad es parte de nosotros, sí o sí, desde el momento en el que empezamos a gestarnos hasta el último día de nuestra vida. Entonces, lo que tendremos que ubicar es no asociar como tal el discurso de transmitir información de la sexualidad con alguna cuestión erótica o asociada a la reproducción. Empezamos a educar desde que son chiquititos, ¿no? Con cosas asociadas a su cuerpo, a su diversidad corporal, a la manera como se sienten habitando su piel. Entonces, pienso que la edad es, pues, desde que se necesite, casi que desde que empiezan a hablar, ¿no? O desde antes, si por ejemplo empiezan a tocar su cuerpo, es como revisar, pues, qué nos pasa a nosotros con ellos, ¿no? ¿Qué tanto les permitimos y no? Y tomarlo completamente normal. Entonces, porque justo entonces ahí es cuando empiezan estos tabús y ya conforme van pasando más tiempo y llegan a una edad, decir, no sé, la adolescencia o la pubertad, que ya empiezan otros temas, pues ahí es cuando ya existe esa barrera, ¿no? Que los papás hicimos desde un principio. Sí, y vamos, tampoco es, ahorita que decías esto, sabemos que no es tampoco que queramos hacer una barrera,
es solo que en materia de sexualidad, pues ahora hay muchos más recursos disponibles y probablemente nosotros tuvimos menos. Por eso toca involucrarnos un poco en revisar cómo estamos en esa área. Eso siempre viene bien, es parte de nuestra salud integral. Y mientras más revisemos y reparemos lo que sea necesario, seguramente las generaciones venideras vendrán mucho más limpias, ¿no? Al menos no cargando como las cosas que nosotros a veces no podemos ni nombrar. Claro. Oye, algo que yo creo que muchas mamás, no sé si te han llegado a preguntar, cuando tienen cuestiones con compañeritos, compañeritas de la escuela, en el kinder, ¿cómo les podrías decir a los papás? Porque yo así lo veo, que cada niño va a ir haciendo su proceso y preguntas, y cómo es que podríamos nosotros como papás no tachar a ese niño, o sea, no tachar a ese niño que ya tiene esa pregunta, y no es por algo que está viviendo en casa, ¿no? Porque luego normalmente en este tipo de cosas de sexualidad, hasta la venida del Santa Claus y Reyes Magos, ¿no? O sea, cuando empieza el niño a cuestionar ciertas cosas, los otros papás te tachan a ti como papá porque no sabes manejar esa situación, o bien al niño, ¿no? Y ya lo ven como hasta el malo del saloncito o del grupo. Sí, tenemos una situación súper ruda y súper violenta, porque la palabra es esa, súper violenta, de estigma sobre todo por las personas de la edad que sea, que se animan o que se atreven a expresar o que su comportamiento muchas veces tiene algo que nosotros asociamos con sexualidad. Y entonces aquí habría que revisar muy bien. Pienso que la escuela o las personas que rigen, pues será importante cuando elijamos estos espacios educativos, que la filosofía de la escuela y el manejo de estas situaciones sea algo acorde y afín a lo que para nosotros está bien en casa. Y acordarnos que siempre la educación de las sexualidades es siempre primero en casa, porque allá afuera convivirán con un montón de compañeritos que cada uno será una representación de una familia distinta. Y entonces, así, igual, conforme crezcan, pues se hará algo enorme. Al final lo que queremos es que cada persona en su desarrollo vaya elaborando su propio criterio para que pueda filtrar y para que pueda decidir qué sí y qué no, y también para que aprenda a respetar. Es súper importante en este tiempo que dejemos de silenciar, por ejemplo, no solamente la diversidad sexual, sino la diversidad para relacionarnos. De entrada, la diversidad corporal, ¿no? Es decir, no es igual ver a una persona alta que a una persona bajita, que a una persona flaca, que a una persona gorda. Y entonces entender que las pieles son de todos los tipos y de todos los colores y con todas las pequitas y con todas las formas. Y pienso que si eso podemos introducirlo y trasladarlo a otras áreas, para los niños es muchísimo, para las infancias es muchísimo más fácil poder nutrirse de la diversidad y no estigmatizarla. Me encanta eso, porque sí, justo yo creo que eso, y ahorita que estamos en el mes, ¿no?, de la diversidad y todo, digo que ese es otro tema quizás, pero que sí entendamos nosotros como papás desde un principio de un grupo de niños que hay que respetar las opiniones, es más, porque ya es una opinión de un pequeño, y no tacharlo. A mí sí me pasó muchas veces cuando mis pequeños estaban chiquitos, y empezaban a descubrir ciertas cosas, no tanto mis hijos, pero otros niños. Entonces ya era el hablar del grupo de mamás, hablar de este pequeñito que era pues diferente, tenía otras cuestiones, otros cuestionamientos y todo, y no necesariamente era una familia disfuncional, sino simplemente quizás tiene hermanitos más grandes, ¿no? Entonces uno, de verdad, como papá, respetar y manejarlo en casa con nuestros pequeños, ¿no? Y no estar divulgando otro tipo de información. Creo que podríamos, este bloquecito que ha sido súper, bueno, creo que muy nutritivo y al mismo tiempo muy completo, se puede cerrar con algo muy importante. La sexualidad de las infancias es importante no verlas a través de un ojo adulto. Claro. Porque entonces, para un chiquito puede ser simplemente explorar o conocer o preguntar algo, y a veces eso solo significa eso. Sí. Y cuando nosotros hacemos toda una interpretación, ya hacemos un nudito de juicios y de cosas con mi historia, con mis circunstancias, con lo que me da miedo, con lo que no sé qué es, con lo que no quiero que hablen de mí, ¿sabes? Un montón de cosas. Y ya lo que sale ya es toda una, pues algo súper fuera como de
de lo orgánico que era. Entonces, siempre eso, cuando se trate de infancias, justo para respetar y honrar su desarrollo en la medida de lo posible, tratar de no salpicarlo con lo nuestro y no mirarlo con los ojos adultos. Los ojos adultos, nuestros ojos ya tienen totalmente otra gama de experiencias. Sí, completamente. Y cuando llega esta pregunta, entonces, ¿qué es lo que, de una manera, qué le podríamos decir al papá ya muy práctico? Llega el bebé, el niño más bien del kinder y dice, oye mamá, me dijo tal fulanito que, no sé, temas fuertes, ¿no? A lo mejor, ¿cómo es que podemos reaccionar nosotros? O sea, haciéndole más preguntas para ver por dónde va, tomarlo normal, sentarnos, ¿no? Como confeccionario, o sea, ¿qué tanto podemos profundizar? Si dijera como que, así un ejemplo fuerte, así que te venga ahorita a la mente. Pues digo, la manera de cómo se hacen los niños, por ejemplo. Ah, ok. ¿Sabes? En realidad creo que a veces somos nosotros o justo las interpretaciones que hacen como más complejo el proceso. A los niños tengan 3 o tengan 4 o tengan 6 o tengan 10, se les puede decir, muy bien, pues mira, se une una célula de mamá y una célula de papá, y entonces cuando estas dos se juntan, se empiezan a formar todas las celulitas pequeñitas hasta conformar todo lo más importante de un bebé que empieza a crecer. Inmediato la persona lo que piensa es, ¿cómo le voy a hablar de coito? Sí. Y entonces no va por ahí, está pensando en cómo se hace un bebé, pues se hace así. Ajá. Es una unión de 2 células. A ver, también hay niños, y bueno, uno fue un chiquito mío. Ajá. En algún momento sí me dijo, bueno, pero no, yo no te estoy preguntando eso. Me dijo, yo te estoy preguntando cómo es que la célula de papá llega al cuerpo de mamá. Ajá. Y entonces, bueno, ahí, pues la respuesta tendrá que ser la que es. Es importante hablarles a las infancias con la verdad. Sí. Y es importante no perder de vista atender lo que ellos necesitan y dejarlo nuestro para después. Ok. Porque a veces es, no, mira, y esto y lo otro, y entonces resulta que solo quería saber algo súper simple. Claro, y no alarmarnos para no hacer tabú y para que cuando lleguen temas más, pues no delicados, porque al final, como dices, ¿no? Y lo dijiste desde un principio, son temas súper normales, súper naturales, es más, de las personas, y creo que como sociedad sí todavía hay mucho ese pavor de que sepan la información y no, o sea, deben de estar más bien informados y qué mejor, pues estar informados de nosotros, ¿no? Informados y sobre todo, algo que yo siempre pienso es, queremos que las infancias se acerquen a nosotros. Sí queremos que vuelvan a casa, igual por un abracito, que por cariñito, que por un plato de sopa, que a contarnos algo que ha sucedido. Sí. Entonces, justo los canales de comunicación que más adelante no se abren es porque no están cultivados desde el principio. Okay. Es muy importante que si ahorita decimos, alguien que está viendo esto dice, siento que tal vez podría esa parte ponerle un poquito más de atención o no sé si ha tenido suficiente cuidado, tranquilidad, es empezar a construirlo ahorita. Siempre se puede. Exacto, empezar a cultivarlo y más adelante eso dará frutos. Los chicos